¿Qué tal, Leandro? ¿Estás al aire? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bien, Leandro? perfecto. Buenas tardes. Trabajando, me sorprende trabajando. Leandro, te hago una pregunta. Un día como hoy, me imagino que se te viene a la cabeza esa imagen de Alfonsín con Fidel Castro. No sé si estoy en lo cierto. Puede ser, compañero de Fidel, comandante. Comandante Fidel, sí, hoy cumple Alfonsín, que 89 fue el años. primer presidente de Sí. América en pisar Cuba después de la revolución. Claro. Sí, digo, para que se sepa Claro. y se recuerde. Mirá vos, yo Y- no lo sabía, ¿Viste? Y también hay una efeméride hoy que es un discurso de Alfonsín en la rural, el 13 de agosto de 1988. Claro, cuando lo chifló la patronal agraria, Claro, justamente por el tema de las retenciones. El mismo tema que ahora. claro. Bueno, Leandro, ¿qué análisis haces ahí? Un breve análisis de las PASO del último domingo. A ver, mira, en general, algunas conclusiones. Por mi origen radical te tengo que decir que quedó Sí. en evidencia, digamos, la crisis de identidad y política de la Unión Cívica Radical. Me parece que entró en una etapa terminal. Por el lado del resultado general, me parece que hizo una mala elección Mauricio Macri, no llega a los 24 puntos y medio. Sí. Ellos estaban esperando superar los 30. Creo que hizo una buena elección el Frente para la Victoria, está muy cerca de ganar en primera vuelta si se mantiene dividida la oposición. Sí. Además, después de 12 años, que no es poco, o sea, luego de 12 años seguir manteniendo un porcentaje de votos alto, Y de 3 mandados. vos fíjate. es un proceso inédito. Inédito. Le saca 2 millones de votos a Cambiemos, Sí. Scioli, a la alianza, o sea, la sumatoria de lo que sería Sanz, Carrió y Macri. Exacto. 3 millones de votos a Macri, Sí. 4 millones de votos de diferencia con la alianza UNA, que es la alianza entre De la Sota y Sergio Massa, Claro. y 5 millones de votos de diferencia con Sergio Massa. Sí. Con lo cual, una elección extraordinaria, muy cerca de ganar en primera vuelta, Sí. y una mala elección de Macri en la ciudad de Buenos Aires con 100.000 votos menos que de Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Sin embargo, él tiene que traccionar algunos votos y sacarlos de algún lado Scioli para poder ganar en primera vuelta y no forzar el balotaje, ¿no? Sí. ¿Vos cómo crees que cuál va a ser la estrategia o dónde va a ir a buscar los votos? Yo creo que yo recomendaría, obviamente, reforzar algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y reforzar el NOA y el NEA, que es donde Sí. mejor le fue. Me parece que es una elección quirúrgica, se necesitan 250.000, 300.000 votos para ganar, Sí. por lo menos en esta etapa. Después es un replanteo estratégico de la campaña, digamos, donde hay que pensar otras cosas, pero yo iría, creo que garantizar, digamos, los 300.000 votos que hacen falta para obtener el 40%, y después me parece que es muy importante también dar la batalla en ese 8% en la provincia de Buenos Aires que no fue a votar por arriba de la media. Claro. Y esto de que se habla votos de la Sota, quizás algún voto que quería ser para Randazzo y no fue, pero podría ir para Scioli ahora en las generales, ¿eso cómo lo ves está vos? bien, pero yo creo que es una discusión para el balotaje esa. Para el balotaje. A ver, te lo digo, digamos, Sí. en términos, yo soy politólogo además, haciendo análisis de escenarios electorales, yo haría, digamos, si fuera asesor del gobernador, me parece que habría que trabajar la diáspora de la oposición, garantizar, porque además efectivamente no hubo una situación de polarización, que es como quiere plantear el Grupo Clarín. Claro. O sea, más allá de que obviamente Massa venía en una pendiente de creciente, digamos, de la intención de voto, lo cierto es que creo que en los últimos 2 meses recuperó, y en total el Frente UNA, que es el que armó con De la Sota, llegaron a los 20 puntos, con lo cual, digamos, no se puede hablar de una polarización entre el PRO, por lo menos en términos electorales. Sí creo en términos ideológicos, digamos, los proyectos de país son antagónicos, Claro. pero en términos electorales me parece que no hay tanta diferencia, digamos, entre Macri y lo que puede representar Massa, y si yo fuese asesor del gobernador le asesoraría sostener eso, sobre la base que además la mayoría de los dirigentes de Massa se pronunciaron públicamente a favor de la posibilidad de votar un candidato peronista en el balotaje. Claro. Leandro, te hago una pregunta. Me imagino que ya lo debes haber estado pensando mucho, Sí. y tiene que ver con la UCR. ¿A dónde pensás vos que van hoy los votos que fueron para Sanz, los votos radicales, digamos? Yo creo que los de la capital federal se van a repartir entre Margarita Stolbizer y Macri, y me parece que en el interior del país va a pasar algo parecido, y yo creo que en la provincia de Buenos Aires muy probablemente muchos intendentes se recuesten en Scioli. Ajá. Porque hay muchos intendentes, con el caso de Lunghi, por ejemplo, en Tandil, que tiene una relación extraordinaria con Scioli, y hay muchos intendentes que además han construido relación con el gobernador en estos años, y me parece que va para ahí. Me cuesta creer, digamos, que el votante de Sanz en la provincia de Buenos Aires vaya hacia Macri, Claro. me cuesta creerlo, porque los conozco, porque sé cómo piensan, y lo mismo en el interior del país. Tal vez en la ciudad de Buenos Aires la cosa, pero igual estamos hablando de 700.000 votos, y en la ciudad de Buenos Aires una elección que fue un papelón, con lo cual es casi insignificante, pero en términos generales creo que va por ese lado. Bueno, y a colación de esto, ¿qué pasó con la Unión Cívica Radical, con el partido? Mira, es muy simple, hace varios años que decidieron, yo creo que desde la estatización de YPF, donde sintieron el escarnio del Grupo Clarín, porque terminan acompañando a regañadientes
la recuperación de la empresa, ellos deciden virar ideológicamente y profundizar en una línea neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido se entiende cuando Sanz le dice a Cobos: mirá, Julio, vos no te podés quejar de la política de alianza al radicalismo porque nosotros 9 de cada 10 proyectos en el Parlamento lo votamos en conjunto con el PRO. Y ahí tenés la explicación de todo. O sea, piensan igual que Macri y era evidente que iban a hacer un acuerdo. Bien, pero Leandro, ¿no pensás que igual ese viraje neoliberal no lo arrastra la UCR ya, por ejemplo, desde la Rúa, o un poco antes inclusive? No, porque lo que había en realidad, siempre hubo una tendencia más conservadora en el radicalismo, que es lo que los radicales llamamos el balvinismo, el unionismo, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que yo creo que en realidad el punto de inflexión es el 2011, cuando el sector progresista, que en ese momento estaba expresado por la candidatura de Ricardo Alfonsín, sí, accede a acordar con de Narváez en la Narváez. provincia de Buenos Aires. Entonces, eso lo que hace es bloquea la capacidad de contención de los progresistas frente a los conservadores en el marco de la interna del partido. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Siempre hubo un sector neoliberal, o sea, por ejemplo, Cavallo, digamos, fue propuesto por el Chacho Álvarez a Fernando de la Rúa, pero tuvo el beneplácito de muchos dirigentes radicales que creían que al ser el padre de la convertibilidad era el que nos tenía que sacar. Claro. La única voz que se opuso en ese momento, invito a los oyentes a que consulten los diarios, que lo googleen, fue Leopoldo Moró, que Sí. casi se caga trompadas en la Quinta de Olivos, digamos, hay una crónica de Clarín hermosa donde cuentan cómo Leopoldo reacciona frente a la propuesta de la incorporación de Cabal al gobierno. Claro. Ahora, atrás de Leopoldo había un montón de gente, éramos muchos los que pensábamos lo mismo, ¿no es cierto? Después Sí. Leopoldo queda, digamos, de alguna manera desdibujado por la derrota del 2003 porque le pone el cuerpo en lo peor del partido. Te imaginas, la gente en el 2003 quería votar cualquier cosa menos los radicales. Exactamente. Con justa razón, Leopoldo, entendiendo que había que bancar la identidad política e histórica del radicalismo, se presenta, queda anulado, después Raúl se muere, Raúl también muy cuestionado por la actual conducción, por los señores Sanz, Morales, me sale el chaqueño, Ángel Rosa, digamos, que le hicieron linterna utilizando la Margarita Stolbizer, que en ese momento era afiliada y dirigente radical, para evitar que Alfonsín sea presidente del partido. Bueno, Alfonsín termina muriendo, obviamente los últimos días de Alfonsín todos eran alfonsinistas, pero hasta que le decretaron el cáncer le pedían que por favor se callara y dejara de hacer política. Cuando se muere Raúl se capitalizan las acciones de Ricardo Alfonsín, que es rodeado por los mismos enemigos del padre, por Sanz, por Morales y por Rosa, Sí. en una operación inédita, porque la verdad yo lo hablaba con él y decía, es una locura, estos tipos no piensan como nosotros. Bueno, al final el que no pensaba como nosotros era el propio Ricardo Alfonsín, porque Claro. estimulado por ellos termina acordando con de Narváez y desarticula la posibilidad de resistencia del sector más progresista del partido hacia adentro de la interna radical. Claro. ¿Entiendes? Entonces, vos me decís, siempre hubo neoliberales, sí, conservadores y neoliberales hubo en todos los partidos, hubo en el radicalismo, en el peronismo, en todos los partidos políticos. La diferencia es que el sector progresista queda desarticulado y sin legitimidad política después del acuerdo con de Narváez. Sí. Está bueno esto que contás porque que decías, a ver, Leopoldo Morón en el 2003 igual banca la UCR por una cuestión de organicidad del partido y se presenta a elecciones. Ahora ustedes, con los irrompibles, el movimiento alfonsinista auténtico, han roto con la UCR, luego de esto de Sanz, han ingresado al Frente para la Victoria definitivamente. Sí. O sea que de alguna forma habrían roto con esa organicidad que tiene el partido, ¿no? De bueno, se decide por votación, vamos a votar a este candidato y todos acompañamos. ¿Qué implica esto? Y mira, para que vos te des una idea, la convención de Gualeguaychú hubo dos posiciones, ganó la de Sanz, Sí. pero la posición contraria, que era la de Cobos, no era un acuerdo con la centroizquierda, con la Claro. corriente clasista y combativa, no sé, con el perro Santillán, con Pablo Micheli de la CTA, no. Ellos proponían un acuerdo con Massa y con Macri. ¿Qué te quiero decir, digamos? Es la consecuencia del problema el acuerdo con la derecha. La causa es que han decidido entregarle la política a los grupos económicos. Sí. Entonces, cuando se discute en una convención, no hay que discutir solamente táctica electoral, hay que discutir una visión de país. Como hace mucho tiempo que eso no ocurre, nosotros hicimos como tuvieron que hacer muchos peronistas en los 90, Claro. que para ser peronistas se tuvieron que ir del PJ, nosotros hicimos lo mismo. Para seguir siendo radicales nos fuimos de la UCR porque ahí pasa cualquier cosa menos el debate político. Muy bien, y Leandro, haciendo un poco de futurología con esto que estás diciendo, en el caso de, supongamos que Cambiemos pierde las elecciones, ¿no? Más allá de lo que uno quiera. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso de la UCR? A ver, ¿Cómo? Cambiemos pierde las elecciones. Si Cambiemos pierde las A ver. elecciones, ¿qué pasa con la UCR, con el partido? No tengo ni idea qué va a pasar. A ver, me parece que hay una crisis terminal. A ver, hay una crisis terminal en términos de propuesta programática, de visión ideológica de la realidad. O sea, el radicalismo, a ver, en términos doctrinarios, si querés, Sí. lo que el radicalismo no tiene, me parece, es una explicación para los conflictos económicos y sociales de este momento histórico. O sea, sigue dividiendo el mundo entre peronista y antiperonista.
y en todo caso, digamos, profundizan en la crítica al kirchnerismo a partir de las formas o de lo bueno del kirchnerismo, no de lo malo, ¿no? Pero si viste, la discusión entre republicanismo y populismo es una discusión de mierda, porque en realidad, digamos, simplifica todo a cómo hacer las cosas, pero no qué es lo que hay que hacer, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en qué dirección gobernar. Entonces, acá se va a presentar un problema, que es que ideológicamente va a ser absolutamente insignificante, ya lo es absolutamente insignificante, pero paralelamente va a haber una cultura radical que va a seguir vigente. Claro. Porque el radicalismo es una ideología, pero también es una cultura. Ideológicamente sufrió una falta de actualización, digamos, doctrinaria o una derrota ideológica, porque el que le pone, digamos, si querés, contenido social, político, ideológico y teórico al radicalismo es Alfonsín. Digamos, a ver, había sido Levenson y Larralde, dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, digamos, que fueron protagonistas, inclusive, digamos, en el debate con el peronismo, pero desde una posición muy progresista, con esa famosa convención de Avellaneda que los radicales deben recordar seguramente en el año 49, creo, donde el radicalismo, digamos, toma definiciones muy profundas en relación a la matriz productiva y distributiva de la Argentina, claro. Muy en el sentido que, a ver, cualquier kirchnerista de hoy podría escribir fácilmente, digamos, esa declaración. Pero después son derrotados por el balvinismo, después aparece el alfonsinismo como superación del balvinismo y después aparece en esta manga de lúmpenes sin formación política, ¿no es cierto?, que terminan comprando el discurso de Clarín para encontrar un lugar en el mundo. Sí. Entonces, digamos, el problema que tenés es que, digamos, culturalmente sigue habiendo una identidad radical, pero ideológicamente no hay novedades. Yo creo que la pregunta que hacía Marcos era en relación a ver, ya después de esto, 4 puntos sacó Sanz, es casi tocar fondo, y después del fondo no viene nada, una reconstrucción supongo que va a haber. No sé. A ver, yo objetivamente creo que la antinomia peronismo-radicalismo, sí, para mí está absolutamente superada. Digamos, porque acá el eje ordenador del debate político y del conflicto social en la Argentina pasa por la distribución del ingreso, pasa por... A ver, la derecha hoy expresa la lucha contra la pobreza y la izquierda expresa la lucha contra la desigualdad. Es una pelea más compleja inclusive que en los 90. En los 90 vos tenías, digamos, un sector neoliberal, ¿no es cierto?, que entonces estaban enrolados los grupos económicos, bueno, y sectores populares vinculados al peronismo que en realidad tenían una concepción del poder, digamos, y que en función de eso justificaban su alineamiento, y después tenías el campo popular donde estábamos todos nosotros. Hoy la discusión es más sofisticada porque la derecha no tiene una posición abiertamente antipopular. De hecho, si vos mirás, por ejemplo, la composición del voto del PRO, te das cuenta que gana en la zona norte, pero también gana en la zona sur. Sí. O sea, ellos ganan en Barraca. O, por ejemplo, inclusive una buena elección, digamos, Macri hizo una mala elección en la ciudad de Buenos Aires, pero hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que es una derecha más sofisticada, que incluye la dimensión social, la dimensión de la discusión acerca de la importancia de las políticas públicas y de la presencia del Estado. Aunque después técnicamente no tengan una... o prácticamente, digamos... uno note que hay mucho más de marketing y mucho de maquillaje y poco de sustancia, es una derecha diferente, digamos, una derecha que aprendió. Por eso ellos insisten tanto con el tema de la pobreza. O sea, para mí esto es una discusión clave, ¿no es cierto? Y a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque la discusión sobre la pobreza es una discusión importante, pero la discusión de fondo, desde una perspectiva de una izquierda racional, democrática, digamos, y fundamentalmente ambiciosa en términos del cambio social, pasa por dar la discusión en torno a la desigualdad. Porque la pobreza es discutir qué hacemos con los pobres, discutir la desigualdad, discutir también la riqueza, que es lo que la derecha no quiere hacer. No sé si me estoy diciendo muy a la mierda, se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, entonces, ahora, el radicalismo en esa situación está desorientado, porque como, digamos, están faltos de formación política, se sienten cómodos con el discurso de Macri, porque lo sienten socialmente aceptable. Por eso se agarran de las cifras de la UCA y y están todo el tiempo discutiendo si el modelo produce pobres o no produce pobres, porque se sienten cómodos desde ese lugar. Yo creo que ahí hay un déficit de parte de todos nosotros en no poder instalar temas de agenda que, más allá del desarrollo nacional, en el cual coincidiríamos todos, tanto Scioli como Sanz, digamos, como inclusive creo que Macri, la discusión es el modelo de desarrollo pensado en términos de achicar la brecha de la desigualdad. Claro, lo que pasa es que a la derecha no le interesa eso, y como bien decís vos, está disfrazada, es el lobo disfrazado de cordero, ¿verdad? Ahora, más allá de la falsa dicotomía a la que te referías vos hace un momento entre peronismo, radicalismo, republicanismo, etcétera, ¿el kirchnerismo considerás vos que vendría a representar la conjugación política de la superación de esa falsa dicotomía? Sí. Lo que pasa que no es otra etapa del kirchnerismo. Eso fue lo que representó Cristina, más que Néstor inclusive. O sea, a pesar de que, digamos, yo creo que las decisiones más o sea, la impronta más estructural se da en el gobierno de Néstor, que es donde de verdad hay ruptura,
Después obviamente hay cosas muy importantes, la recuperación de la CFJP, la estatización de YPF, pero digamos el que fija un rumbo distinto, el que provoca ruptura de verdad en términos de los modelos socioculturales, es Néstor, porque le toca gobernar primero. Sí. Cristina después es la que tiene, porque muchos dicen, por ejemplo, bueno, Santoro o los irrompibles cambiaron su posición frente al gobierno. Atenti, el gobierno también cambió su posición frente a Alfonsín. O sea, de hecho Cristina es la que hace 4 o 5 años atrás empieza, viste, a replantear, digamos, una revalorización de Alfonsín, ¿no es cierto? Y de hecho uno ve 678, TBR, los programas, digamos, que expresan más o menos la línea nuestra de pensamiento, y nos damos cuenta que eso ha pasado. Ahora, ese proceso político, a ese proceso político se le abre un interrogante con Scioli. ¿Qué es lo que expresa Scioli? Bueno, a ver, Scioli hasta ahora está expresando definiciones políticas donde nosotros nos sentimos cómodos, en una suerte de neodesarrollismo, pero hay cosas que todavía no están planteadas, ¿no? O sea, cuando Scioli dice la agenda del futuro es la agenda del desarrollo, de la industrialización, de la soberanía energética, de la distribución de la riqueza, bueno, pim pum pam, nosotros coincidimos. Cuando el tipo dice hay que meter mano en el sistema financiero para ponerlo al servicio de la producción, nosotros coincidimos. Y eso ya es una diferencia en términos de la apreciación de la mirada económica que tiene la derecha. Ahora, la pregunta es, digamos, este proceso de acumulación económica y acumulación política, o sea, en el doble sentido, ¿no? En términos económicos y en términos políticos, ¿va a ser igual que en la época de Cristina, que con Cristina gobernando? Seguro que no. Digamos, ¿cómo se va a redefinir? Está en debate. Primero hay que ganar la elección, ¿no es cierto? Y segundo, creo que hay que apostar, digamos, a que si efectivamente los compañeros que hace 12 años van por esta senda dicen que van a continuar con el proyecto, digamos, efectivamente va a haber coincidencias ideológicas y políticas y estratégicas, digamos, que van a permitir pensar una nueva etapa, pero no pensemos, compañeros, que lo que se viene va a ser igual a lo que pasó. Acá va a haber una definición estratégica importante. Algo dijo Scioli este fin de semana en Página 12, cuando plantea por un lado una alianza conservadora, por otro lado yo quiero convocar un frente nacional, pero es la primera vez que lo dice con estas letras. Es interesante eso, ¿eh? Bueno, sí, ¿cómo será el futuro en caso de que el Frente para la Victoria siga gobernando? Es como la gran incógnita y veremos cómo va a ser el futuro. Leandro, te mando un saludo grande y la verdad que fue muy buena la entrevista, ¿eh? Dale, les agradezco mucho, bueno. muchachos, saludos.